Muy buenos días, tengan todas y todos los que en esta mañana nos sintonizan a través del espacio Cátedra Bíblica por 92.7 FM. Ofrecemos disculpas por la hora en que estamos saliendo al aire, pero la lluvia está generando retraso. Bueno, pero lo importante es que estamos aquí, estaremos trabajando para ustedes, supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes y Henry Contreras, quien les estará acompañando en lo que queda de hora a través de este programa. Muy bien, para la mensajería de texto puede estar activo a través del 0412-636-9658 y para llamadas telefónicas 0239-992-5655. El día de ayer estuvimos tratando el capítulo 2 del libro de los Hechos y estuvimos viendo el pasaje que va desde el verso 1 hasta el versículo 13. Estuvimos revisando estas glosas que se encuentran allí, las lenguas, los dialectos, y claramente veíamos que son lenguas que los seres humanos podían entender. En este caso, no nos dio tiempo de destacar el milagro de estas lenguas, porque estamos en presencia del primer milagro realizado por la comunidad primitiva, por la iglesia apostólica, y ese primer milagro consiste en hablar claro, impresionante, porque el verso 8 recoge cómo es que cada uno los oímos en nuestra lengua nativa, es decir, los que se encontraban allí presentes se encontraban atónitos, sorprendidos, porque oían a este grupo de galileos que hablaban claramente hablaban en otros idiomas. De tal manera que este es el primer milagro, lo podemos ver aquí realizado por la comunidad apostólica, por la iglesia primitiva, y tiene que ver con el milagro de las lenguas, el milagro de la predicación, pues, el milagro de un mensaje claro, porque el Espíritu les estaba facultando para que pudieran hablar de manera clara en otras lenguas. Pero eran lenguas terrenales, debemos dejar eso sumamente claro una vez más en esta mañana. Muy bien, vamos hoy a avanzar en este tema y vamos a revisar el primer discurso, el primer mensaje que encontramos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, el primer mensaje lo encontramos a partir del versículo 14. Es un pasaje un tanto largo. Nosotros, por lo tanto, lo vamos a estudiarlo de manera fraccionada. Vamos a estudiar hasta el versículo 24. Hasta el versículo 24, porque es un pasaje un tanto largo, tendremos que verlo por partes. Bueno, dice así: Pedro se puso de pie con los 11 y levantando la voz les dirigió la palabra. Judíos y todos los que habitan en Jerusalén, sépanlo bien y presten atención a lo que voy a decirles. Estos hombres no están ebrios como ustedes sospechan, ya que no son más que las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. En los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos tendrán sueños. También sobre mis servidores y mis servidoras derramaré mi espíritu, y aquel día profetizarán. Haré prodigios
arriba en el cielo y abajo en la tierra, sangre, fuego, humareda. El sol aparecerá oscuro, la luna ensangrentada, antes de llegar el día del Señor grande y glorioso. Todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Israelitas, escuchen mis palabras. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, como bien saben. A este hombre, entregado conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hechos de antemano, ustedes lo crucificaron y le dieron muerte por medio de gente sin ley. Pero Dios, liberándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Muy bien, que el Señor nos pueda edificar a través de su palabra. El primer mensaje de la iglesia primitiva. Vamos nosotros a estudiar esto de cerca. Vamos a ver en qué consiste el querigma cristiano. Usted recuerda que parte de nuestro objetivo es ver cómo se rescata el hecho, cuál es el significado que éste tiene y la palabra que lo va a ir explicando. Vamos a ver esto entonces. En Hechos 2, verso 14, Pedro, el apóstol, un testigo de la resurrección, se pone en pie con los 11. Se pusieron de pie. Llegamos nosotros entonces al corazón de este asunto, porque por increíble que parezca, la presencia del Espíritu tiene trascendencia, pero el propósito del Espíritu era que ellos pudieran llegar hasta aquí, a convertirse en testigos para que se cumpliera el mandato de Cristo. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Ahora Pedro con los 11 se pone de pie y por eso decimos que llegamos al punto más importante de este capítulo, porque entonces ahora en la narración Lucas nos va a presentar a este grupo de hombres que anteriormente estaban escondidos, que anteriormente tenían las puertas cerradas, ahora se presentan en calidad de testigos. Es muy importante resaltar que no se trata del mismo Pedro que conocimos en los evangelios. Es una vida cambiada, es una vida transformada, es una vida tocada por el poder arrollador del Espíritu Santo, que ahora lo está impulsando a cumplir con la gran responsabilidad de la iglesia, y es su capacidad misionera, es su capacidad evangelista, es el impulso para dar testimonio acerca de Cristo. Aquí vemos entonces a un Pedro con audacia, con denuedo, con atrevimiento, a un Pedro arrojado que se pone de pie, un Pedro que está imitando a los profetas de aquel entonces que empezaban a interpelar el pueblo. Pedro habla con autoridad, no con su propia autoridad, sino con la autoridad de aquel que lo está invistiendo, la autoridad de aquel que está repartiendo lenguas como de fuego, según a él le plazca, porque Dios hace como él quiere, donde quiere y como quiere. Vemos nosotros aquí entonces el papel de este apóstol y claramente se contrasta con el papel de los Pedros o de Pedro que se refleja en los evangelios. Nace la iglesia como una iglesia querigmática que anuncia un mensaje, que entrega una palabra. Esta iglesia que acaba de nacer, nace por la presencia del Espíritu Santo y nace también con una vocación
no tanto una vocación litúrgica, sino con una vocación misionera. Se abre entonces el tiempo del testimonio que la iglesia ha de dar acerca de Cristo hasta su retorno, hasta su regreso. Se abre un tiempo en el que el mensaje del evangelio debe penetrar el mundo, debe penetrar naciones. Esto es importante que nosotros lo vayamos rescatando en esta mañana. Pedro actúa entonces como portavoz, como representante de la iglesia en los primeros tiempos. Es importante ver, amados y amadas, que el apóstol Pedro se está poniendo a la altura de las circunstancias, se está poniendo a la altura del momento. Qué hermoso es cuando el Espíritu Santo es quien nos habilita a nosotros para estar a la altura del compromiso de ser testigos de Cristo, del compromiso de poder entregar su mensaje. Bendito el nombre del Señor para siempre. Esto es lo que estamos viendo aquí en primer lugar. Hay una circunstancia que se ha suscitado. Hay un acontecimiento fundante en la presencia del Espíritu Santo que está habilitando ahora a la iglesia para que continúe lo que Jesús empezó un día. Ustedes recuerdan que el día de ayer nosotros estuvimos comentando, estuvimos haciendo referencia a que cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, fue para que se inaugurara su ministerio, y ahora el mismo Espíritu ha descendido sobre la iglesia para que ella continúe lo que Jesús inició un día. No para que predique o enseñe algo distinto, no para que celebre algo distinto, no para trastornar el creyente, no para trastornar la verdad de Dios, ni para falsear la historia. La iglesia debe estar en continuación, en línea con lo que Jesús empezó un día. El mensaje del reino debe seguirse predicando, solo que el reino ahora se va a anunciar en la muerte y resurrección de Cristo y en su venida. En su venida. Bueno, vemos nosotros entonces a este Pedro que se presenta a la altura de las circunstancias. Ahora bien, ¿en qué consiste el mensaje que Pedro va a dar aquí? Él va a explicar, oiga bien, para los que dicen que la Biblia no se explica, que no se interpreta, presten atención. Él va a explicar lo que ha visto y lo que ha oído. ¿Qué es lo que Pedro ha visto? ¿Qué es lo que Pedro ha oído? Muy bien, él va a expresar eso, exactamente eso. Él ha sido testigo de la muerte de Cristo. Él ha sido testigo de las apariciones del resucitado. Él ha sido testigo de la exaltación de Cristo. Él ha sido testigo de su ida. Él ha sido testigo de los ángeles que han dicho que volverá. Él ha sido testigo de la venida del Espíritu Santo. Él será testigo de lo que ha visto y lo que ha oído. Note con atención que todos los elementos que mencioné tienen un fundamento histórico en la palabra, tienen un fundamento en Cristo Jesús, son eminentemente cristocéntricos, y por ningún lado, amados hermanos, se menciona ninguna marcha, ninguna retirada de la iglesia. La iglesia no está para marcharse, la iglesia está para marchar hacia su destino, a predicar el evangelio, a penetrar naciones, a avanzar con la fuerza arrolladora del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor para siempre. Es bien interesante, amados hermanos, aclarar que este servidor no cree en una iglesia que se vaya para el cielo, sino en un cielo que esté visitando continuamente la tierra, para que entonces las personas tengan oportunidad de cambiar. Bendito el nombre del Señor para siempre. Esto es lo que nosotros estamos viendo. Pedro va a ser testigo de lo que ha visto, de lo que ha oído. Y nosotros que hemos venido siguiendo el pasaje paso a paso, hemos visto, amados hermanos, cómo se fueron presentando eventos sucesivamente
como la muerte del Señor, que es con lo que arranca el evangelio, el libro de los Hechos de los Apóstoles, es con lo que arranca, porque es lo que dice en el capítulo 1, verso 1, en mi primer libro, querido Teófilo, te conté todo lo que Jesús hizo y enseñó. Observe que se está narrando lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo. Mire, Pedro va a ser testigo de todo esto, testigo de sección, testigo de los hechos de Cristo, testigo de su ministerio, testigo de lo que Jesús enseñó, testigo de su muerte, testigo de su resurrección, testigo de su ida al cielo. ¿De qué estamos predicando nosotros? ¿Qué estamos enseñando nosotros entonces? Vamos a revisar con claridad en qué consiste el querigma, en qué consiste el mensaje, en qué consiste ser acreditados por el Espíritu Santo, las disposiciones, las instrucciones dadas por el Señor Jesucristo claramente se encuentran aquí establecidas. Bueno, fíjese que Él dio mandamiento a los apóstoles que había escogido. Luego dice que después de su pasión se presentó vivo, mire, la muerte y la resurrección durante 40 días. Luego nosotros leemos del verso 9 al 11 acerca de su ida y al mismo tiempo de su venida. De estos hechos, que no son inventos, que no son mitos, que no son cuentos, que no son doctrinas, de estos hechos se presenta ahora la iglesia en Hechos capítulo 2, pero se va a presentar en calidad de testigo. Muy interesante esto, amados hermanos, y es que no se presenta aquí la iglesia en calidad de teóloga, porque todavía los apóstoles no son teólogos, todavía no. Lo que son es testigos de sección de un hecho. Por lo tanto, usted no necesita ser teólogo o teóloga para usted hablar acerca del encuentro que usted ha tenido con Cristo. Ese encuentro te cambió la vida, te transformó, te hizo otra persona. Eres testigo, testiga de los hechos de Cristo. Y usted puede hablar de un Cristo vivo, de un Cristo que cambia, de un Cristo que nos lleva a alcanzar nuestro destino, nuestro propósito. Este es el caso de los apóstoles en este momento. Todavía no son teólogos. Aquí Pedro se está presentando en calidad de testigo. Estas tradiciones, a pesar de ser registradas en el año 80 por el evangelista Lucas, se remontan a los orígenes de la iglesia. Por lo tanto, Lucas está recogiendo tradiciones muy antiguas que vale la pena estudiar, prestarles atención. Y nosotros le vamos a dedicar tiempo a estudiar este discurso, porque se trata del primer discurso pronunciado por la iglesia primitiva, el primer discurso, el que nadie debería pasar por alto. El primer discurso, usted sabe lo que es esto, la historia que hay aquí. El primer discurso que predicó la iglesia primitiva no es cualquier cosa. Entonces nosotros debemos irle prestando atención a esto, porque repito, Pedro se va a parar ahora para explicar lo que ha visto y lo que ha oído. Ya mencioné que vio y ya mencioné que ha oído. Su discurso entonces está íntimamente ligado a los hechos de los cuales él ha sido testigo de excepción. Su discurso está íntimamente vinculado, oiga lo que le voy a decir, íntimamente vinculado a la persona de Jesús y al Espíritu Santo, que son las dos realidades inmediatas que están afectando la vida del apóstol. En dos fechas de contexto judío. La primera fecha, la Pascua, con la muerte y resurrección de Cristo. La segunda fecha, Pentecostés.
dejar claro que estas dos fechas fueron fechas judías mediante las cuales estuvo la iglesia, pero ahora estas fechas han sido absorbidas e interpretadas por la experiencia cristiana que en ellas tiene la iglesia. Y por eso Pablo va a decir en 1 Corintios 5:7 que nuestra Pascua es Cristo. Fíjese usted, por aquella fecha en la que murió Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y ahora nosotros ya no celebramos la Pascua judía, porque es una fiesta judía, sino que ahora celebramos la Pascua en Cristo, que tiene que ver con su muerte y su resurrección, conocida como la Cena del Señor. No la Santa Cena, no el Santo Desayuno, sino la Cena del Señor. Así de simple, así de sencillo. La segunda fecha judía es esta que estamos viendo. La fecha del grano nuevo, Pentecostés, para el cristiano, por la venida del Espíritu Santo, es la fecha del grano nuevo. El Espíritu de Dios está presentando a la iglesia como un grano nuevo. Está presentando lo único nuevo en toda esta tierra vieja. Está presentando como lo único nuevo a la iglesia, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo nuevo se ha hecho presente. Lo nuevo se ha hecho presente y el Espíritu Santo se está encargando de velar por dicha novedad. Entonces, amados hermanos y hermanas, vemos nosotros aquí que de esto que Pedro está siendo testigo está íntimamente ligado, vinculado a Cristo Jesús y al Espíritu Santo, porque son las experiencias inmediatas que Pedro y los apóstoles, todos los que se encuentran con ellos, están teniendo en estas dos fechas judías sobre las cuales ya hice referencia y no me voy a detener mucho allí en este momento. Entonces, fíjense ustedes, amados y amadas, que Pedro en primer lugar va a empezar por el Espíritu. Él empieza explicando. Pedro se pone en pie y Pedro dice con claridad. Pedro se puso en pie con los 11 y levantando la voz les dirigió la palabra. Judíos y todos los que habitan en Jerusalén, sépanlo bien, presten atención a lo que les voy a decir. Estos hombres no están ebrios. Empieza Pedro con una nota aclarativa, una nota explicativa. Nos encontramos allí en el versículo 15. Estos hombres no están ebrios como ustedes sospechan, que no, ya que no son más que las 9 de la mañana. Entonces Pedro explica que es muy temprano para que esa suposición que ellos están planteando de que están ebrios se pueda dar. Entonces Pedro rechaza de entrada lo que están diciendo algunos. Entonces él va a presentar una explicación en un contexto bíblico. Pedro en el verso 16 dice, sino que se está cumpliendo lo que anunció, y cita al profeta Joel, cita el libro de Joel. ¿Dónde está la iglesia que para aclarar un malentendido va a la Biblia? Necesitamos esa iglesia hoy, que cualquier malentendido, que cualquier controversia la pueda abordar a partir de la Biblia. No, nosotros queremos resolver las cosas a partir de tradiciones. Y si no funciona, entonces tenemos las descalificaciones. Y si no funciona, tenemos el saboteo. Y si eso tampoco funciona, entonces como no podemos con el mensaje, matemos al mensajero.
esa no es la iglesia que se está presentando aquí. No, la iglesia que la Biblia presenta aquí, que el Espíritu Santo presenta aquí, dice que cuando la iglesia es avalada, respaldada por Dios, es empujada por el Espíritu Santo a dirimir diferencias, a aclarar malos entendidos, a poder presentar el mensaje con claridad, y esa claridad se desprende de las pautas de la Biblia. No, nosotros hoy queremos tener una iglesia que se aparta a mitos, o que se aparta a sueños, se aparta a visiones, se aparta a videos, se aparta a situaciones, y a partir de ahí ellos quieren probar sus dogmas o sus caprichos. No, amados hermanos, veamos nosotros con atención. Pedro presenta una nota explicativa, dice que ellos no están ebrios, que son las 9 de la mañana, y luego procede a decir: se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel, y empieza a citar la escritura. Entonces, amados hermanos, esta es una nota doctrinal auténticamente, esto es una nota teológica auténticamente, esto es una nota explicativa, es una nota exegética en este caso. Bendito el nombre del Señor en esta mañana. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo con la iglesia, amados hermanos? Tenemos una iglesia que tiene una teología y una doctrina asfixiada, amados hermanos, que no respira realmente, que no respira aire de explicación, que no respira aire de respuesta. Tenemos una iglesia atorada en costumbres. Tenemos una iglesia atorada en caprichos, en imposiciones. Tenemos una iglesia que no explica muchas veces. Tenemos una iglesia que le cuesta enseñar. ¿Sabe por qué? Porque ha renunciado a aprender. Nosotros tenemos que ver esto con mucha claridad en esta mañana, amados hermanos y hermanas. Aquí Pedro está diciendo: se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. ¿Dónde está la iglesia que no puede ver con claridad lo que se está cumpliendo en este tiempo? Que no puede discernir los tiempos que Dios nos está permitiendo a nosotros vivir. La iglesia tiene que tener respuesta, bendito el nombre del Señor para siempre, y esa respuesta surge a partir de las escrituras. Esto es lo que está haciendo aquí el apóstol Pedro. En primer lugar, rechaza esa acusación, presenta una explicación, se va a la escritura, luego, bendito el nombre del Señor para siempre, porque la escritura explicaba el fenómeno que se estaba presentando en aquel entonces, bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces él está explicando aquello que está sucediendo a los que se han reunido. El Espíritu no solamente ha venido sobre los cristianos, no solamente los ha bautizado, no solamente los ha ungido con poder de lo alto, sino que además ha reunido ahora a un grupo de personas para que los hermanos en Cristo, para que la iglesia primitiva les pueda anunciar el mensaje del Evangelio en Cristo en una fiesta judía, en la fiesta de la cosecha, en la fiesta del grano nuevo, para que puedan oír la palabra, para que puedan oír todo lo que el Espíritu Santo por boca de Pedro les va a decir. Fíjense ustedes, amados hermanos, que Cristo aparece allí como la primicia. Luego los que son de Cristo, ¿quiénes eran? Los que eran de Cristo, los que están predicando, y también los aproximadamente 3,000 que van a creer. Así entonces la iglesia presenta su papel querigmático, su impulso a predicar, su impulso a ser testigo de Cristo, su impulso profético, muestra su carácter profundamente bíblico que tiene que caracterizar a la iglesia. Bueno, lo expresado en el profeta Joel va comprendido desde los versículos 17 hasta el versículo 21. Aclaramos la nota del verso 21, donde dice que todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Este versículo en el libro de Joel se aplica a Yahweh, pero en el Nuevo Testamento se aplica a Jesús. De tal manera que nosotros debemos tener esto claro. Ahora fíjese,
se destaca la facultad profética de la iglesia. Note usted, el profeta Isaías dijo que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los no creyentes. Esto lo aclaró el apóstol Pablo, pero citaba al profeta Isaías. Nosotros muchas veces queremos que la lengua sea una señal no al creyente, no a los no creyentes, sino a los creyentes. ¿Hasta dónde ha llegado nuestra locura muchas veces? Fíjese usted, amados hermanos y hermanas. Bueno, se destaca la función del Espíritu, y esa función del Espíritu tiene que ver con profetizar, tener visiones, tener sueños que no se pueden descartar, pero tienen que ser avalados por la Biblia. Fíjese que todos estos sueños, estas visiones que se presentan aquí, se presentan respaldadas por la Biblia. Hay muchas visiones y muchos sueños que la Biblia no respalda para nada. No respalda para nada. Por ejemplo, que Jesús agarró a fulano o a fulana de tal y entonces la llevó al infierno. Parece que el infierno fuera un sitio turístico donde Jesús le gusta ir a cada ratico y llevar a la gente. ¿Qué locura es esa, hermano? No llevó a ninguno de los apóstoles, entonces va a llevar a los hermanos hoy en día. Y entonces los lleva, y en el fondo es un mensaje para intimidar, para amedrentar. Y entonces, señores, que empieza a señalar, y mira, esa está ahí por haberse cortado el pelo, y esta por haberse el rollo, y aquella por el pantalón, y aquel por no sé cuántas cosas. Mano, esas cosas no las enseña la Biblia, por favor. Entonces, bueno, así están las cosas. Así están estos asuntos. Entonces nosotros continuamos, porque necesitamos continuar. Y ya pronto vamos a estar pulsando la mensajería de texto. La mensajería de texto. Bueno, Pedro pronuncia así el primer sermón que se registra en la historia de la iglesia y que la iglesia debería estudiar con detenimiento. Es el primero de los sermones misioneros que encontramos en un conjunto de como aproximadamente 14 discursos, 14 homilías, 14 mensajes de contenido querigmático. Vamos a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y todos están centrados en la persona de Cristo y en su muerte y su resurrección. Bueno, nosotros vamos a ir revisando esto. Entonces este es el primero de los sermones que encontramos nosotros en el libro de los Hechos y por ende en los orígenes de la iglesia. Este discurso tiene un contenido querigmático, y el querigma es cristológico. ¿Qué es querigma? Es el anuncio. Querigma es la prédica, es la capacidad que tenemos nosotros de anunciar un mensaje. Pero este querigma es cristológico. Lo cristológico es el contenido. El contenido de ese discurso es Cristo. No puede ser otra cosa el contenido de ese discurso, porque la salvación Dios la ha hecho posible en Cristo, en su muerte, en su resurrección. Por lo tanto, ese contenido cristológico es el evangelio para nosotros. ¿Por qué? Porque el evangelio es la buena noticia de Dios hecha carne, hecha sacrificio y ahora resucitada. Es decir, la misma persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, este sermón va dirigido a los judíos. Va dirigido a los judíos. Entonces, fíjense, amados hermanos y hermanas, que la proclama de este mensaje, el corazón, el nervio de este mensaje, lo encontramos nosotros en el versículo 36. Vamos a verlo. Hechos capítulo 2, versículo 36. ¿Qué nos dice allí la escritura? Por tanto, que todo el pueblo de Israel reconozca que a este Jesús crucificado por ustedes, Dios lo ha nombrado Señor y Mesías. Mire, este versículo es candela. Este versículo es candela. ¿Por qué? ¿Qué tiene este versículo? Mire usted. Este versículo tiene la muerte del Señor y tiene el señorío
de nuestro Salvador. O sea, tiene por un lado su muerte, que Cristo murió, y por otro lado tiene que Dios lo ha hecho Señor y lo ha hecho Mesías. Dios lo ha hecho Señor y lo ha hecho Mesías. Y tiene el dedo acusador de Pedro. Porque aquí Pedro está acusando a los judíos de haber matado a Jesús. Dice, por tanto que todo el pueblo de Israel reconozca que a este Jesús crucificado, mire el dedo ahí, por ustedes, ahí está el dedo acusador. Por ustedes tienen culpa en esa muerte. Ahora él dice, Dios lo ha nombrado, lo ha hecho Señor y Cristo. O sea, lo que Pedro le está diciendo es, ustedes están metidos en tremendo lío, tremendo problema. Porque el que ustedes crucificaron por hereje, por maldito, por blasfemo, aquel sobre el que ustedes se rasgaron las vestiduras, aquel que ustedes gritaron crucifícale, aquel que ustedes dijeron no queremos que esté viva, aquel que ustedes pusieron una corona de espinas por mano de pecadores, aquel que ustedes abofetearon, escupieron, aquel del cual ustedes hicieron prácticamente desecho, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es decir, al que ustedes maltrataron, Dios lo ha defendido. Y no solamente lo ha defendido, sino que lo ha hecho Señor. Y este señorío se da en el cielo y en la tierra. Y lo ha hecho el Mesías, les guste o no. Por eso es que ustedes los ven en el verso 37, que el corazón les quedó atravesado. Que cuando oyeron eso, lo que dijeron fue, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, estamos metidos en tremendo problema. Entonces, ese es el corazón de este discurso, lo encontramos allí en ese versículo 36, porque se identifica a Jesús como Señor, como Mesías. Son títulos cristológicos sumamente importantes, son títulos de confesión de fe. Y yo necesito que usted comprenda esto. Nosotros vamos a estar profundizando en estos temas, en lo que son actos de fe, confesión de fe, para que usted vaya haciendo una diferencia. Estos son títulos que implican la confesión de fe, y la confesión de fe tiene contextos muy particulares. Se dan, por ejemplo, aquí en el querigma, en el mensaje. También se dan en la liturgia, cuando están celebrando sus fiestas, sus cultos, sus reuniones. También se dan los actos más solemnes, como por ejemplo en el bautismo. También se da la confesión, también se va a dar en actos solemnes, como por ejemplo la cena del Señor y aquel Maranata, que es Cristo viene. Nosotros vamos a ir estudiando todo esto paso a paso, para que vayamos comprendiendo, para que vayamos viendo desde la historia, desde los textos bíblicos, cómo se va refrendando esto en la data inspirada por el Espíritu Santo, es decir, en las Escrituras. Entonces, amados hermanos y hermanas, vemos aquí cómo se identifica a Jesús. Ya no se identifica como el Nazareno, sino como el Señor y como el Cristo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Bueno, como el tiempo ha pasado, el gran Diego me está haciendo señas y la mensajería de texto no ha estado hoy tan fluida. Entonces voy a proceder a leer los textos que me han llegado. Dice, buenos días, Dios le bendiga. Deberían de explicar los secretos de la Navidad porque en esta época hay tanta gente afanada y confundida. Amén, hermano o hermana. Gracias por la sugerencia, pero tengo entendido que hay otros hermanos que ya lo están haciendo. Sintoníceles a ellos, por favor. Gloria al nombre del Señor. Por aquí tengo otro mensaje. Buenos días, Dios les bendiga. Deberían de explicar, ok, sí, ya comenté esto. Hay mucha gente que ya lo está haciendo, hermano o hermana. Por lo tanto, yo no voy a repetir lo que ya otros están haciendo. Diego, ¿vas a dar entrada a la llamada? Amén, gloria a Dios. Tenemos una llamada al aire. Buenos días, Dios le bendiga. Nombre, ¿dónde nos llama? Buenos días, mi hermano. Buenos días, amada, ¿cómo está? Bueno, mejor, gracias a Dios.
deberían es extender esa obra, sobre todo con ese estudio sobre los hechos, que dice que lo vamos a explicar, que esto, que el otro, que mire, va a tener que extender la hora, mínimo Aleluya. hora y media de Amén. programa. Es muy poquito los minutos esos que nos dan la hora, entre comillas. Amén, amén. Así que, por lo demás, magnífico. Sí, ese libro es espectacular. Me encanta el libro de los hechos. Amén, amén, Así, hermano. tal cual, ese versículo álgido, el versículo más álgido, yo creo que de ese libro, pues. Amén, claro que sí. De una se compungieron y Sí, Señor. buscaron qué hacer. Amén, así es. Dios me los bendiga y me los cuide. Amén, Gracias. hermana. Muchas gracias por la intervención. La hermana Soraya, gloria al nombre del Señor. Muy bien, por aquí me siguen llegando mensajes. Bueno, quiero pedirles que por favor escriban temprano, porque si yo no veo que al teléfono entran muchos mensajes, yo sigo en mi tema. Aquí dice Dios lo bendiga, hermano. Mire, sabe que estoy asistiendo a una iglesia que son calladitos, no hablan las mujeres. Dijeron a los que hablan en lengua extraña, eso es un espíritu malo, que esa gente son locos. ¿Qué me puede decir? Hay esta salvación, ahí está la salvación. Dígame, no me siento bien allí, pero mi esposo dice que es el que manda en el hogar. Gloria a Dios. El día de mañana vamos a hacer un comentario sobre este mensaje que nos llega. Bueno, en el próximo programa se pueden leer los mensajes que yo no pude leer. Supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes y quien tuvo el grato placer de hablar para ustedes, Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Se despide de ustedes hasta el día de mañana. Bendiciones.